Buenas tardes con todos y todos. En esta ocasión les habla Erika Lozada, miembro del equipo de InfoPUC, y se ha organizado esta charla en conmemoración a los 32 años de fundación de InfoPUC. InfoPUC está contribuyendo al servicio y desarrollo personal y profesional de toda la comunidad. Tendencias digitales es la charla que se llevará a cabo el día de hoy. En esta ocasión nos acompaña el docente Orlando Belli. Es nuestro docente de los cursos de Python R, quien es ingeniero industrial con experiencia en Machine Learning y Big Data Analytics en los sectores retail e industrial. Actualmente también es docente en diferentes instituciones, donde está a cargo de los cursos de Big Data, ciencia de datos, además de diplomados en Business Intelligence, R, Python, for Analytics, Power BI, Business Intelligence, SQL Server Analytics, programación en Visual Basic en Excel. Bueno, sin más preámbulo, lo dejo con el docente. Docente, adelante, por favor, profesor Orlando. Ok. ¿Me das permiso, por favor, Erika, para compartir, por favor? ¿Sí? ¿Listo? Ya, acá, a ver, voy a comenzar a compartir mi pantalla. Muy bien, listo. Entonces, Erika, por favor, confírme si se puede visualizar mi pantalla y se me escucha correctamente. ¿Todo bien? ¿Sí? Genial. Entonces, tengan todos muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre tendencias tecnológicas. Hay varios puntos y posiblemente, pues, como dentro de las tendencias son muchísimas, posiblemente no pueda abarcar de todas ellas, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, de las más resaltantes que estamos viviendo hoy en día, como por ejemplo, qué cosa es transformación digital. Vamos a hablar de los gemelos digitales, un poco de IoT, inteligencia artificial, computación cuántica, revolución 4.0, pues, y de hecho que están quedando fuera de lista varias, ¿no? Pero por temas pues, de tiempo no voy a poder mencionar y hablar de todas estas, ¿verdad? Bueno, entonces, en lo que es, por ejemplo, transformación digital, hay muchos frentes, ¿no? De hecho, hay muchos cambios, hay muchas características, como por ejemplo el IoT que hemos mencionado, que está parte de lo que vamos a tratar el día de hoy, que básicamente es Internet de las Cosas. Se caracteriza porque toda la información se está registrando, pues, con dispositivos inteligentes, así como los celulares o pantallas, tablets, sesiones cuando entramos a una computadora, los televisores inteligentes cuando tenemos pues alguno de estos servicios de plataformas de Amazon o Netflix y ven nuestras preferencias, ¿no? Entonces, toda esta suma de cambios y productos digitales que nosotros consumimos como usuarios se registra, ¿no? Cualquier clip, las películas que vemos, las canciones que escuchamos, si tenemos estos asistentes digitales como Alexa o Siri, cuando encendemos las luces o le decimos que reproduzca una canción, pues toda esta información se registra y tiene mucho valor para las empresas que justamente nos venden, más allá que el servicio, también diferentes tipos de productos. Ya, entonces existe temas como que la inteligencia artificial empieza a hacer a través de algoritmos clusterizaciones y nosotros como clientes pues estamos en algún sector donde es muy atractivo para los proveedores de productos o servicios, ¿no? Entonces básicamente eso es el IoT. Otra de las características de esta transformación digital que estamos viviendo es la computación en la nube. Acá podemos mencionar a tres grandes protagonistas, como por ejemplo AWS, acá tenemos por ejemplo IBM, también tenemos por ejemplo a Google. Son, digamos, de los más grandes protagonistas en lo que es computación en la nube, y ahora se vende, digamos, como servicio, ¿no? Ya no es, digamos, como que un servidor. Anteriormente no se compraba un servidor, un espacio físico, ahora es un servicio donde solamente se paga por el uso, ¿no? Pagamos por lo que estamos utilizando. Es algo más elástico, más flexible, económicamente también es más viable. ¿Ya? Entonces, tiene muchas de estas ventajas de esta computación. Otra de las características que estamos viviendo es, se habla mucho de lo que se denomina Big Data. Como les digo, cada cosa que nosotros hacemos, cada compra, cada transacción, cada clic, cada producto, cada película, cada canción, absolutamente todo se registra y queda una huella digital.
Y justamente esa huella digital también es la que sirve, que luego hablaremos un poco de los gemelos digitales, ¿no? Esa huella digital que todos tenemos se va perfilando, se va registrando, entonces eso es lo que se denomina Big Data. Bien, ¿y esta Big Data para qué sirve? Justamente sirve para luego, a través de algoritmos de entrenamiento, pues podamos nosotros reconocer patrones en estos datos y con esos patrones básicamente es mucho valor para temas de marketing, ¿no? Porque se puede vender productos los más utilizados o los productos que pueden ser reemplazados por otros, ¿no? Todo esto nace de explorar la Big Data con herramientas de Machine Learning. ¿Ok? Entonces, básicamente ese es como un pequeño vistazo de las primeras eh, características de las tendencias digitales que estamos viviendo hoy en día, ¿ok? Ahora, también existe esto de los gemelos digitales, muy utilizado en muchos ámbitos. Dentro de los más importantes, por ejemplo, está el sector industrial. El sector industrial, hoy en día, pues genera un gemelo digital de un activo real. O sea, ¿a qué se llama gemelo digital de un activo real? Es, por ejemplo, se tiene una máquina, por ejemplo, un activo en planta. Esto podría ser, vamos a regresar. Esto podría ser, por ejemplo, una turbina, ¿no? Una turbina que genera energía, pero esta turbina en la vida real tiene sensores, tiene actuadores, tiene sistemas, ¿no? Sistema de lubricación, sistema de refrigeración. Y como es un activo muy delicado, muy valioso, pues tiene muchos dispositivos, muchas protecciones, muchos sistemas de control. Y esta información, pues, es registrada y esta información registrada me sirve luego para simular virtualmente cómo se comporta, ¿no? Esta turbina real, pero ya que tenemos los datos, nosotros con esos datos luego podemos buscar patrones y con esos patrones generar el gemelo digital. Quiere decir que es un activo virtual, netamente virtual, que no existe, pero o sea, no existe físicamente, ¿no? Pero se comporta igual que el activo real que tenemos en planta. Y esto es muy valioso, ¿por qué? Porque si yo le pongo ciertas condiciones de operación que quizás en la vida real no lo pueda hacer, porque quizás estas funciones de operación o estas características podrían llevar a un fallo funcional y con ello pues parada de planta y pérdida de dinero, ¿no? Eso no lo puedo hacer en la vida real, ¿verdad? Es como entrenar a personas que malogren mis máquinas para que aprendan, ¿no? Es algo así. Esto se usa también mucho en aviación, ¿verdad? Entonces, se somete a estas circunstancias o estos estados al gemelo digital y el gemelo digital se va a comportar de cierta manera. Entonces, como el gemelo digital tiene los patrones del activo real, es muy probable, ¿no? Con mucha precisión, que si yo le someto a esas mismas características al activo físico, pues se comporte como su gemelo digital. Entonces, yo podría someter a muchas pruebas exhaustivas o como llevar la maquinaria al límite, ¿no? Sin que se destruya, ¿no? Porque la parte virtual no se puede destruir, ¿no? A lo mucho, pues, nos saldrá un error en el programa, pero no se va a destruir. Ya, pero eso que ocurre virtualmente o digitalmente, pues es lo que le ocurriría a nuestro activo real. Y eso es lo que utilizan también, por ejemplo, en simuladores de vuelo, ¿no? En los simuladores de vuelo para entrenar a pilotos, eh, más allá de las horas de copiloto y de vuelo que tiene que tener pues con un piloto experimentado, también hace mucha práctica en simulaciones. Y estas simulaciones normalmente, bueno, no son gemelos digitales, o bueno, no lo eran antes, pero hoy en día tienden a ser gemelos digitales, ¿no? O sea, ese simulador se comporta pues tan igual como el activo real que podríamos tener, ¿no? Y esa es la parte interesante porque podemos pues evitar accidentes, porque en la virtualidad pues no hay accidentes, ¿no? Pero si ocurre un accidente en lo virtual, pues bajo ciertas condiciones, eso es aprendizaje, ¿no? Y podríamos saber cuáles son los límites operativos, por ejemplo, del buen activo. Esa es la parte interesante de los digitales, que nacen con datos y algoritmos de inteligencia artificial. ¿Ok? Es una tendencia importante. Hablamos también de Internet de las Cosas, que ya hemos mencionado un poquito. Este Internet de las Cosas, como les comuniqué, todos los dispositivos inteligentes, ¿no?
el GPS de los autos, el GPS en los celulares, digamos, lectores de RFID. Hoy en día también ya hay dispositivos como semáforos inteligentes, impresoras, estas bandas de, ¿no? Estos wearables, ¿no? O smartwatches. Las personas, por ejemplo, que salen a correr utilizan estos smartwatches. Yo usaba hace unos años cuando corría, los usaba, ahora he bajado un poco esto, pero toda esta información es interesante porque registra nuestra frecuencia cardíaca, las calorías que consumimos al hacer una actividad física, la frecuencia cardíaca máxima, mínima, ¿no? Y esto también podría ser un input interesante, por ejemplo, cuando vamos a hacernos una evaluación médica, ¿no? Entonces, todos estos dispositivos inteligentes, como ustedes se dan cuenta, envían su información a la nube. ¿Por qué? Porque cuando una vez el dispositivo ya tiene registrado, yo a través de un aplicativo puedo acceder a los valores, ¿verdad? Puedo acceder a los registros de todos estos dispositivos pues, que son inteligentes, ¿no? Acá se puede aprovechar, por ejemplo, los conceptos de domótica, por ejemplo, los edificios inteligentes, los centros comerciales inteligentes, ¿no? Cuando entramos a un edificio inteligente y lo optimizamos para que tenga, pues, por ejemplo, la eficiencia energética óptima, que detecta automáticamente cuando hay personas en el edificio para setear, por ejemplo, el aire acondicionado deseado. Y muchas veces nos ha pasado que a veces nos retiramos de la oficina y sin querer, pues nos olvidamos y dejamos la luz encendida. En este caso, pues, estos edificios inteligentes con estos sensores infrarrojos que detectan la presencia de personas en una habitación, pues al detectar que salimos de la habitación, automáticamente apagaría la luz. Y esto es pues algo que es beneficioso energéticamente, ¿cierto? Porque pues se evitaría esto de dejar las luces encendidas cuando no hay nadie en la oficina, ¿cierto? Y así como se regula pues las luces, se regula el aire acondicionado, también se puede hacer la calefacción cuando estamos pues en alguna de las estaciones del año, ¿ok? Entonces esto es una de las tendencias importantes que hoy en día también estamos viviendo. Otra de las tecnologías y tendencias muy desarrolladas es la tecnología 5G. Ya existe una mina en Australia que tiene una red 5G privada. ¿Cuál es la ventaja de la red 5G? Bueno, la ventaja de la red 5G es que es muchísimo más veloz, ¿no? Como 40 veces más veloz del ancho de banda que actualmente tenemos el común de personas que usamos redes 4G o 3G, ¿verdad? Entonces, esto va de la mano con qué? También va de la mano con el Big Data, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si todas las transacciones que hacemos, cada clic, cada compra, cada película, cada canción, cada frecuencia cardíaca que es registrada por nuestro wearable, cada lugar por donde caminamos que es registrado por el GPS, o sea, como todo se registra, pues se necesita también mejorar el ancho de banda de las redes que justamente se utilizan para que esta información fluya. Y entonces 5G justamente es pro de esta, ¿no? O sea, como se dan cuenta, todas estas tendencias como que unas dan soporte a otras y justamente nacen como una necesidad de resolver pues las consideraciones que tiene una tecnología, como por ejemplo el Big Data, ¿no? Para poder utilizar correctamente, ¿no? En este caso está la tecnología 5G. Tiene mayor velocidad, menor latencia. Esto de la latencia posiblemente es como que el retraso, ¿no? A veces no se dan cuenta que cuando estamos mirando un partido no sé, por decir esto de DirecTV versus señal abierta, no se dan cuenta que a veces hay cierta diferencia y se escucha el gol cuando es señal abierta que cuando es vía satelital. Ya, ¿por qué hay esa diferencia? Por la latencia, ¿no? Entonces, la latencia todavía existe, pero pues en 5G la latencia sería menor. ¿Ok? Mayor ancho de banda, porque necesitamos que fluya mucho tráfico de información por todos los clics que se está registrando, pues, y también va compatible con IoT y Big Data, ¿no? IoT, como les digo, todos los sensores de todo el mundo, cuántos usuarios somos, ¿no? A nivel mundial, y cada usuario tiene wearable, tiene celulares, tiene smartwatches, tiene asistentes digitales, tiene televisores inteligentes, y pues hoy en día, pues, eh, se necesita como que un buen ancho de banda para soportar todas estas transacciones, ¿ok? Entonces la tecnología 5.G es una de las que está apuntando y va de la mano pues con las otras. Se dan cuenta que son muchas las que están trabajando para darse la mano y se complementan, ¿no?
Este es, por ejemplo, vital. Muchas de estas tecnologías existen gracias a este gran, digamos, podríamos decir, esto como que es el gran paraguas que cubre mucho de los conceptos, ¿no? La inteligencia artificial. Y esta parte de inteligencia artificial es genial, está revolucionando. Por ejemplo, sin ir muy lejos, mira, ahora lo del chat GTP, ¿verdad? El chat GTP es una maravilla, ¿no? Digamos, hoy en día aprender programación, por los que estudiamos programación y utilizamos programación, pues el chat GTP me ha simplificado la vida enormemente, ¿no? O sea, hoy en día, si estás interesado y te gusta la programación, con chat GTP es súper sencillísimo, ¿no? Tú le dices ChatGPT, ¿cómo se hace un bucle for en Python o en R o en Java o en C++ o en JavaScript o en el que tú quieras? Y el ChatGPT te pone un ejemplo. Y es como un experto que tú le preguntas y te da el código, como para que copies y pegues el código, ¿no? O sea, ya no se necesita memorizar código, ¿no? Porque tú le preguntas básicamente, claro, que se necesitan otras habilidades como todo, ¿no? Como todo, pero pues es una maravilla. A mí me ha impactado enormemente, lo utilizo mucho, ¿no? Le doy mucho, le enseño inclusive a mis alumnos de programación que ya no es necesario que se memoricen código, simplemente aprendan a utilizar la herramienta del ChatGPT, ¿no? Es como decir, pues hay cosas que de repente sí son importantes, pero es como decir, oye, ¿para qué vamos a multiplicar a mano si tenemos una calculadora? ¿No? A multiplicar a mano posiblemente nos lleva, en principio que nos vamos a demorar más, ¿no? Si los números son grandes, y tenemos la probabilidad de cometer errores. En cambio, con una calculadora, pues lo haces ¿no? En segundos, lo que te demora es tipear los dígitos y poner la operación, ¿no? Y ya está. Bueno, igual es el chat GTP, ¿no? Pero claro, o sea, con un poco más de contexto, ¿no? Cualquier lenguaje de programación lo puedes aprender con ChatGPT. ¿Quieres aprender un lenguaje? Lo puedes hacer ChatGPT. El ChatGPT está revolucionando la educación en sí, en general, ¿ya? Y eso que no es una herramienta desarrollada para educación, ¿no? O sea, tiene mucho potencial por explotar, ¿no? O sea, estamos viviendo, qué cambios, ¿eh? Estamos viviendo un punto de inflexión increíble en cuanto a tendencias tecnológicas. Los coches autónomos, ¿no? Los coches autónomos, si hay coches autónomos, esto de los accidentes de tránsito disminuiría enormemente, porque los accidentes básicamente son el 98% es ocasionado por error humano. Entonces, el 98%, sin ir muy lejos, ¿no? Me ha pasado una mala experiencia, pues hace poco me chocaron el auto y justamente fue por un error humano, ¿no? Yo estaba estacionado en un semáforo y un tipo atrás viene y me choca, ¿no? Bueno, eso se hubiera evitado con un coche autónomo, inteligencia artificial, ¿no? Entonces, hay cosas, claro, así como la inteligencia mejora nuestras vidas, también hay algunas consideraciones, ¿no? Porque todo tiene luces y sombras, todo tiene dos caras. Así como estamos mirando ahorita la parte bonita, ¿ya? Luego vamos a ver unas consideraciones por ahí que hay que resolver luego. Tenemos algo, por ejemplo, reconocimiento de imagen, ¿no? Cómo yo puedo reconocer y de hecho esto, por ejemplo, es lo que utilizan los autos, ¿no? Los coches autónomos, de hecho, que tienen computación, visión computacional, ¿no? O computación en las cámaras, ¿no? Para detectar justamente autos, para detectar personas, para detectar la velocidad del auto, para mantener esa distancia de 4 segundos que tiene que tener un auto detrás de otro auto, ¿ya? Los asistentes digitales, ¿no? Le hablamos a los asistentes, ¿no? Que reproduzcan alguna música, que enciendan alguna luz, que enciendan algún, pues, artefacto electrodoméstico para que directamente haga nuestras vidas más sencillas, ¿no? Y en cierto punto sí, ¿no? Pero sin darnos cuenta, también la contraparte es que todo eso se registra, ¿no? Pues en cierta forma nuestra privacidad, al final, ¿dónde va a parar? Nuestra privacidad está yendo a parar a la nube, ¿no? O sea, nuestras costumbres, qué escuchamos, a qué hora escuchamos, qué luces encendemos, a qué hora, a la hora que salimos a correr, si es que salimos, a la hora que hacemos ejercicio. O sea, al final, y de ahí pues tenemos un gemelo digital, ¿no? Igual, y esto de gemelo digital también está amarrado con otra tendencia digital que, por ejemplo, es el metaverso, ¿no? De los avatars. Que de hecho es interesante, no lo incluí porque pues el tiempo es corto, apremia, ¿ya? Y vamos a ir avanzando, por ejemplo, con, acá tenemos otra muy importante tendencia tecnológica que es la computación cuántica, ¿no? ¿Qué cosa es la computación cuántica?
Bueno, se basa en entrelazamiento cuántico, ¿no? De justamente la física cuántica. A diferencia de un ordenador o de un computador clásico, que es el que estoy usando en este momento para dar la charla y el que todos están usando para escucharla, ¿no? Y mirarla. Bueno, un computador clásico está básicamente basado en los bits, ¿no? O sea, la unidad fundamental de una computadora es un bit. Un bit, pues, es un elemento, es la unidad mínima que puede tener dos estados, ¿no? El bit tiene dos posibles estados. El bit es o bien cero o es uno, ¿no? Y con este sistema binario o cero o uno, se ha construido todo, mira, las imágenes, los textos, el procesador, el Excel, los videos que vemos en Netflix o en los sistemas de las plataformas, o sea, todo esto se basa en ceros y unos. Claro, que depende de cómo sea codificado, cómo sea decodificado, pues será un texto, será un audio, será un video, eh, será pues una presentación que ustedes están viendo en este momento, una foto, ¿no? Entonces depende de cómo se decodifique estos ceros y unos, claro, es una secuencia, ¿no? No es que es un cero único o un uno, es una secuencia. ¿Ya? Entonces, en esto se basa la computación clásica, ¿no? Y la computación clásica, pues, está dominada por el álgebra de Boole, ¿ya? Y el paso adicional es la computación cuántica, donde la computación cuántica ahora está gobernada por compuertas cuánticas y toda una lógica donde ya no es ceros y unos, sino se le denomina qubit. ¿Qué es un qubit? En lugar de un bit, es un qubit, ¿no? Es un qubit, ¿no? Y este qubit, a diferencia de los bits que solamente tienen dos estados, o es bien cero o es bien uno, la computación cuántica aprovecha justamente el principio de los átomos, ¿no? El principio de los átomos de superposición es que podemos estar y no estar al mismo tiempo, ¿no? Como es el principio de Schrödinger, ¿no? Que es muy mencionado, muy clásico en la física cuántica, ¿no? Entonces, que un gato puede estar muerto y vivo simultáneamente hasta que abramos la caja, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos esa comparación de física cuántica a mecánica clásica, ¿no? Entonces, acá también tenemos algo de la mecánica clásica, podría ser pues el cero y uno de la computación normal que todo el mundo tiene, versus la computación cuántica, que es lo que se viene, ¿no? De hecho, ya tenemos algunos avances. Actualmente el procesador más grande es el Sycamore, ¿no? Que cuenta con 53 qubits. ¿Se acuerdan que hace años, ¿no? Cuando recién aparecían las computadoras, ¿no? Hablábamos de memorias RAM o de memorias o de discos duros de 1.44 megas, ¿no? Y 1.44 megas era bastante, y luego hablamos ahora de gigas, y ahora pues esto es algo que ha saltado enormemente. Bueno, acá todavía hay consideraciones, hay consideraciones que resolver, como por ejemplo, como se tiene mucha cantidad de información, ¿no? De hecho, la información que se registra en las computaciones, en las computadoras cuánticas, es exponencialmente mucho más grande que lo que en las clásicas, pues al procesar mucho, los procesadores calientan demasiado. Y una de las restricciones es eso, ¿no? Mantener refrigerado un sistema tan potente, ¿no? Entonces, para mantener refrigerado un sistema tan potente se necesita llegar al cero absoluto y se necesita llegar, por ejemplo, con sistemas de vacío, ¿no? Para que los conductores sean lo más eficiente posible, ¿no? El conductor de cobre, para ser lo más eficiente posible y disminuir su resistencia eléctrica al máximo, debe estar frío, ¿no? Entonces, ese frío pues se consigue con sistemas de refrigeración y llegando al cero absoluto, ¿no? Menos 273 grados Kelvin, perdón, grados Celsius, o 0 grados Kelvin. Bueno, entonces, esto es una de las tecnologías que hoy en día se está trabajando enormemente. De hecho, cuando esto desarrolle mucho, una de las cosas que, como les digo, todo tiene su luz y su contra, ¿no? Acá la parte buena es que vamos a poder hacer múltiples cálculos en milésimas de segundos, lo que con una computadora clásica nos tardaríamos de repente años, ¿no? Eso quiere decir
que si yo me demoro, ¿se acuerdan que hay un tema para romper contraseñas, ¿no? Si tu contraseña es muy sencillita, a una computadora le puede demorar meses. Si tu computadora es un poquito más compleja, le puede durar pues años. Si tu computadora es, si tu contraseña es un poquito más compleja, ¿no? De 20 caracteres, posiblemente una computadora normal le tome pues cientos de años descifrarla. Si tienes por eso te ponen, ¿no? Cuando haces un correo y te dicen, ¿no? Pon que tu contraseña tenga una mayúscula, un carácter especial, un dígito, y tantas consideraciones, pues, para que sea difícilmente, y una computadora clásica se demore como que miles de años en detectar y en romper esa contraseña, ¿verdad? Bueno, una computadora cuántica lo haría en segundos, ¿no? Algo que una computadora clásica se demoraría miles de años, la computación cuántica lo haría en miles de milisegundos, o sea, segundos, ¿no? Entonces, y esto va de la mano con otra revolución, ¿no? Entonces, la otra revolución sería, bueno, si se está poniendo en peligro las contraseñas, ¿la contraparte cuál es? Seguridad informática o cybersecurity, ¿no? Y cybersecurity es una de las carreras también hoy en día que está explotándose, pues. Entonces, ven que cada parte, cada revolución, cada característica tecnológica trae su parte buena y trae su contraparte. Hay cosas que necesitan apoyarse en otras, ¿no? Así como el Big Data y el IoT se apoya en la tecnología 5G. Por ejemplo, la computación cuántica, que tiene la parte buena, que va a hacer cosas pues increíblemente complejas en segundos o milisegundos, pues también tiene la parte que nos pueden romper contraseñas. Pero ahí entra pues la otra parte que es, bueno, si hay este peligro en la parte de seguridad informática debe evitar, porque si no, pues imagínate, ¿no? Todo colapsa, ¿no? El sistema financiero y todo eso, sepamos nuestras contraseñas, colapsa. ¿Ok? Entonces, pues todas estas cosas se están dando ya, ¿no? Estamos viviéndolo hoy en día. La revolución 4.0 estamos viviendo hoy en día y quizás dentro de pocos años hablemos de la 5.0 con otras características, ¿no? Ya hemos hablado un poco de la revolución 4.0, pues se caracteriza por básicamente realidad aumentada, el IoT de lo que ya hemos hablado, trazabilidad que se utiliza, por ejemplo, en tecnología blockchain, mantenimiento predictivo basado en datos y ya no tanto en las herramientas caras que normalmente se utilizaba a nivel industrial, ¿no? Visión artificial que utilizan los coches autónomos, el Big Data, que también está soportado por tecnología 5.G, simulación, como acá en la simulación está parte de los gemelos digitales, impresoras 3D, esto también está revolucionando enormemente, ¿no? La revolución es cuando a ti te hace falta algo, normalmente tenemos que ir a comprar algún equipo, alguna parte que nos falte. Por ejemplo, no sé, a ver, nuevamente con el carro, ¿no? Imagínate, quiero una puerta, ¿no? Y tengo que ir y tengo que decir ya, el carro que tengo es la marca del carro, el modelo, ¿no? Porque no todas las puertas son iguales, ¿ya? Y a veces es difícil y a veces hay que importarlo y si no está, pues demora, ¿no? Pero ¿qué demora? Pues que esa puerta la traigan y venga pues en barco o en avión, y eso es lo que demora, ¿no? Pero si se desarrolla, que están en eso, ¿no? Que se imprima 3D una puerta con el material que está hecha una puerta de auto, pues eso es inmediato, ¿no? Tú simplemente compras el diseño, vas donde te impriman las impresoras 3D o dentro de poco quizás la impresión 3D ya esté masificado a nivel doméstico, así como una impresora de papel, pues una 3D quizás y tú mismo te imprimes ¿no? Compras el material y te imprimes tu puerta y ya está. Y eso es muchísimo más rápido que importarlo pues de donde sea, ¿no? Entonces, fíjense todas estas cosas que están ocurriendo. El cloud computing, cyber physical system, esto de los cyber physical system están amarrados con la simulación y gemelos digitales. La ciberseguridad, que está también amarrado con la contraparte de la computación cuántica, los robots colaborativos o agentes inteligentes, ¿no? Los agentes inteligentes también hoy en día están desarrollando altamente. Mira, y estas son algunas características, ¿no? De la revolución 4.0, ¿no? Y fíjate que las características siempre han ido aumentando, ¿no? Mira, la primera revolución industrial, un par de características, máquina a vapor, telares. La segunda revolución, electricidad, producción en masa. La tercera revolución, robótica, electrónica, automatización. Y mira la cuarta, uf, y que han quedado fuera varias, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué faltaría? Por ejemplo, no está mencionado acá lo que hemos hablado un poquito de la computación cuántica, no está acá.
¿no? El metaverso, por ejemplo, tampoco estará, ¿no? Y así hay muchas cosas que están. Entonces, esto se caracteriza pues porque se automatizó, se eliminó el hombre y entra la mano, la fuerza, ¿no? Acá aparece la electricidad y pues las horas de trabajar se extienden, ¿no? Aparecen los lugares de diversión, los bares, ¿no? Para las noches. Antes pues el sol se caía y todos a dormir, ¿no? Con la electricidad pues todos seguimos, ¿no? Eh, con la electrónica, automatizaciones, ¿no? Sistemas, computación, y esto se caracteriza por que aquí quién es el, digamos, el representante de todos estos elementos, el dato, ¿no? El dato y la inteligencia artificial. Gracias al dato y la inteligencia artificial, pues se crean muchas de estas cosas. ¿Dónde hay? Pues es más fácil decir dónde no hay, o es más difícil, no lo sé, porque hoy en día todos trabajan con datos, ¿no? Trabajamos con datos en temas de retail, en temas del marketing, en temas de banca, para análisis de a quién le presta y a quién no le presta en función de un riesgo, en función de un algoritmo, ¿no? En plantas industriales para detectar la probabilidad de falla de algún activo, ¿no? Digamos en teléfonos, esto está amarrado a la tecnología 5G, normalmente las redes celulares también tienen que ver mucho con tecnología 5G, porque las redes celulares también son datos, ¿no? Medicina para detectar si hay pues presencia de algo maligno en, por ejemplo, análisis de imágenes, por ejemplo, en radiografías, en procesamiento de imágenes. Hay todo un procesamiento de imágenes, filtros gaussianos, preprocesamiento, toda una teoría inteligente para temas de medicina, en imágenes. En la pesca, para predecir la presencia de peces en función de la temperatura del mar, la profundidad, los nitritos, nitratos disueltos, el oxígeno disuelto, la clorofila que tenga el mar. Entonces, hoy en día se basa en todo, ¿no? En recursos humanos para detectar los potenciales fuga de talentos, ¿no? Ustedes normalmente a veces saben que los talentos en recursos humanos a veces los capturan pues otros headhunters, ¿no? Y antes de que ocurra eso y se vaya mi talento valioso, ¿no? Mi high potential talent, que le llaman, ¿no? El talento de alto potencial, pues con el uso de inteligencia artificial lo podemos detectar, pues, y retenerlo, ¿no? En lo que es seguros y reaseguros, ¿no? Ya sea siniestros de autos o seguros de vida personal, ¿no? O estos seguros, por ejemplo, de cáncer. Entonces, todo, ¿por qué? Porque todos usamos datos. Igual acá se me han quedado fuera varias otras empresas que estoy seguro, pues, que no son las únicas, ¿verdad? Ahora, eh, hoy en día tiende a esto, ¿no? El código es la nueva ley, ¿no? O sea, imagínate que dentro de poco se estandarice esto de los coches autónomos, ¿no? Si todos los coches autónomos, ya no habría faltas de tránsito. Entonces, ¿no? ¿Qué hacemos con esto de las reglas de tránsito, del código de circulación? ¿No? Si los traders de bolsa fueran agentes inteligentes, o sea, inteligencia artificial, ¿cómo regularíamos nosotros el mercado? Ya no tendríamos tanta injerencia, ¿no? Si un algoritmo comete un delito, pues, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del programador? ¿Quién lo programó? Entonces, hay consideraciones que debido a estos cambios que recién estamos viviendo, ¿no? Tenemos que plantear, pues, ¿no? Algunas decisiones, algunos límites, un threshold, una banda, algo para poder, pues, de cierta forma de cierta forma también intervenir y tomar parte del asunto, ¿no? Que esto es algo que tenemos que resolverlo porque como es la primera vez que estamos viviendo esto, pues dentro de unos años posiblemente esto ya tengamos más resuelto, ¿no? Pero por ahora se está haciendo todo algo, lo que se llama la ética de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, estas cosas son importantes a tener en cuenta porque pues, eh, de otra forma estaríamos como que en riesgo, ¿no? Como les digo, todo tiene su parte buena, pero la sombra, ¿cuál es? Que hay cosas pues que todavía no están, ¿no? Si tú estás caminando y te atropella un coche autónomo, ¿qué pasó? ¿No? Claro, es muy poco probable, ¿no? Porque tiene tantos sistemas, ¿no? La probabilidad de que ocurra, o sea, es más probable que que un coche conducido por una persona cometa ¿no? un accidente, pero bueno, de que ocurrir podría existir, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos en esa instancia? Bueno, entonces, se dan cuenta pues que hay mucho material, ¿no? Mucho pan por rebanar. Estamos viviendo cambios interesantes.
Y pues hasta aquí llegamos, porque todo lo bueno se acaba. ¿Ok? Muy bien, entonces, muchas gracias, Erika. Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna consulta por ahí. En todo caso, me la puedes hacer llegar. ¿Todo bien, Erika? Sí, profesor, creo que todo bien. Vamos a estar, en todo caso, indicando ya para que se puedan conectar, porque no se está viendo mi pantalla. Ahora sí, listo. Ya, listo. Bueno, le agradecemos, profesor, por su exposición. Finalmente, agradecemos por acompañar a esta transmisión y esperamos que lo aprendido hoy sea de mucha utilidad para ustedes. Además, nos despedimos recomendándoles seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, para estos y otros tips más. Además, pueden conectarse con nosotros y darnos cualquier otra consulta mediante nuestro correo electrónico extensión-medioinfobook@pucp.pe. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, profesor.